Muy buenas noches, bienvenidos a un programa nuevo, un programa adicional de Pulso 503. Hoy vamos a estar hablando de dos temas. El primero es un tema económico y el segundo es un tema más de seguridad y de juicios y de todo lo que se ha estado dando en esta semana. Vamos a comenzar con la parte económica y quiero darle la bienvenida a Pedro Argumedo. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, por la amable invitación a tu programa y es un placer estar acá. Pedro trabaja en FUSADES, ya desde hace muchos años nos conocemos y lo he invitado este día para que hablemos de la noticia que dio el presidente Bukele esta semana sobre Ricardo Hausmann, un economista muy reconocido a nivel internacional, un profesor de la Universidad de Harvard que ya trabajó con FUSADES allá por 2003, 2004. En esa época, en la transición entre el gobierno de Francisco Flores y las elecciones que venían para el que ganara las elecciones en el 2004 y que fue eventualmente pues Tony Saca quien ganó esas elecciones. Entonces vamos a remontarnos un poco primero hacia ese documento inicial que fue el que hizo Ricardo Hausmann con Dani Rodrik y después entonces ya entramos en esta nueva etapa de Hausmann, digamos, con El Salvador. Él siempre ha tenido algún contacto con el país en diferentes momentos, pero ahora pues el presidente de la República, el presidente Bukele, dice que lo ha contratado para que haga un trabajo para su gobierno. Así que Pedro, ¿por qué no comenzamos y nos recordás un poco el trabajo que hizo Ricardo Hausmann para el gobierno, para FUSADES en ese momento, ¿verdad? Para poder apoyar un plan de gobierno, ¿verdad? Que se hace y que FUSADES lo ha venido haciendo quinquenalmente. A ver, explícanos un poco cómo trabaja FUSADES eso, cómo contrata a Ricardo Hausmann y qué es lo que él hace específicamente con Dani Rodrik. Bueno, FUSADES tiene, como tú bien mencionaste, prácticamente desde 1989 la práctica de venir haciendo propuestas de desarrollo para el país en 5 años. En 1989, pues, quien contribuyó a hacer la agenda de política pública fue el doctor Harberger, con un equipo de economistas que plantearon una agenda de trabajo para estabilizar la economía, abrir la economía y que el mercado funcionara mejor para asignar los recursos. En 1994 también el doctor Harberger viene y hace su propuesta también para la estrategia 2004-2009 y ahí entra una profundización de cómo el Estado podría ser más eficiente, hacer un combate más estructurado a la reducción de la pobreza y una mejor ampliación del sistema financiero para brindar más recursos a la economía del país. Y en 2009 vino el doctor... se me olvida el nombre, que es de... Sebastián Edwards, perdón. Y Sebastián Edwards hizo una propuesta para recuperar el crecimiento de la economía y una propuesta para la inversión, que la inversión debería ser superior al 20%, combatir la delincuencia, ¿verdad?, entre otros elementos, y fortalecer el mercado laboral. Ahora, la economía en ese momento venía creciendo relativamente bien, en los años 90 venía creciendo bien, al final de los 90 se desacelera y en 2001 pues vienen los terremotos y la crisis enorme del café, la economía se desacelera fuertemente. Y se dolariza la economía también. Y se dolariza la economía. Entonces había una gran inquietud porque la economía nuestra se había desacelerado y en ese contexto y del debate de las políticas de apertura económica, se contrata el equipo de Hausmann, ¿verdad? Y él viene con un equipo de 12 economistas, ¿verdad? Especialistas en diferentes áreas, en la parte económica, en la parte de educación, salud, en la parte de finanzas públicas, en la parte de justicia y combate a la delincuencia. Entonces es una estrategia bastante integral con un staff de economistas del más alto nivel, una buena parte de la Universidad de Harvard, y el equipo de Harvard hace un diagnóstico profundo sobre qué eran los cuellos de botella que enfrentaba el crecimiento. Y sobre ese diagnóstico ellos planteaban de que el país había avanzado haciendo muy importantes reformas que habían dado un gran rédito al crecimiento económico del país, pero el diagnóstico parte de una visión bien atractiva, ¿verdad? Que uno la puede hacer incluso en su hogar, ¿verdad?
él dice, bueno, vamos a hacer una evaluación de cuáles son los activos del país, ¿verdad? Es decir, cuánto tiene de equipo, maquinaria, capital humano, ¿verdad? Y eso es un elemento importante para ver el nivel, ¿verdad? El segundo elemento de su análisis es, bueno, qué tan productivos son esos recursos, ¿verdad? Qué tan productivo es el capital, qué tan productivo es el capital humano para generar un flujo de bienestar, ¿verdad? Y un tercer elemento que es sumamente importante es el tema de cuánto de ese rendimiento, de esa productividad se puede quedar en las manos de quien lo genera, y eso genera como incentivos para crecer, ¿verdad? Entonces, en ese orden establece de que, bueno, un problema del país es que tiene una muy baja inversión y también el nivel educativo está relativamente bajo en el país, ¿verdad? Entonces, que hay que aumentar esos dos factores importantes, ¿verdad? El otro elemento es sobre el tema de, voy a dejar por último la productividad. El otro elemento es la propiabilidad, y él establece el problema alto que teníamos en inseguridad, ¿verdad? Y que eso era un elemento que provocaba que a través de robos o rentas que se le pasaban a las personas o a las empresas, allí se extraía la rentabilidad que ellas obtenían, y eso generaba un descontento, ¿verdad? Y una incertidumbre sobre las familias y las empresas, y era bien importante fortalecer la institucionalidad para hacer el combate a esos elementos que reducían la capacidad de poderse aprovechar de la productividad. Y un elemento fundamental que él señalaba era el tema de la baja productividad que tenía la economía, y sobre ese elemento fundamental él plantea que se necesita que el país descubra nuevos motores del crecimiento. Entonces, su aporte con otro economista muy, ¿cómo se llama?, en los mejores rankings internacionales es Dani Rodrik. Dani Rodrik plantea que es bien importante que el país pase a una fase de autodescubrir los nuevos motores que van a generar mayor productividad y que van a hacer esa transformación productiva. Y deja una agenda de acciones que debería de seguir el país para justamente hacer ese autodescubrimiento, y establece una agenda de trabajo para que el país pudiera hacer. Lo que podemos decir viendo hacia atrás de lo que ha pasado es que en esa línea prácticamente se implementó muy poco. Quizás uno podría decir que en el caso de Proesa sí se enfocó en el tema de, por ejemplo, traer nuevos motores, como fue el tema de Dell en aquel momento para todo el tema de call center, que ahora es una de las actividades más importantes, y esa creo que es una de las más destacadas. El tema de Cameron, ¿verdad?, que se logró traer de Cameron y pensar en un turismo ya internacional, pero solo ese evento significativo vino. El otro tema fue Calvo, ¿verdad?, es decir, cómo darle más valor a la pesca, ¿verdad? Entonces trajo Calvo para demostrar de que se podía ser rentable en ese lado. Y el otro es el tema de una empresa que produce esquejes para exportación, que es prácticamente una fábrica de producción de plantas en el país, muy moderna. Y esos son como los nuevos motores que se van haciendo a través de atracción de inversión extranjera directa. Pero la agenda de conformación de un Ministerio de Economía y con sus agencias para promover más el autodescubrimiento, eso no avanzó mucho. Y aparte que no avanzó mucho, el problema fue en el 2009 con la nueva administración, que prácticamente dejó toda la agenda de desarrollo productivo y de autodescubrimiento, y lo que nos pasó fue que la productividad cayó. Hace menos de un año el Fondo Monetario publicó el artículo 4 sobre la evaluación del país, y uno de los problemas que tenía el país es el bajo crecimiento. En el informe está una medición de la productividad del país anual desde 2010 a 2017, y en todos los años medidos la productividad es negativa. Entonces, no hicimos las políticas públicas para aumentar la productividad, el crecimiento se nos cayó, y fuimos el menor de Centroamérica, y no tenemos, ¿cómo se llama?, una estructura institucional sobre la cual poder, ¿cómo se llama?, rescatar lo que se había propuesto en 2003, ¿verdad? Entonces, hoy el país tiene un desafío quizás más preocupante que el 2003,
porque en aquel momento la deuda pública era muy baja, era como 35%, ¿verdad? Hoy tenemos una deuda pública del 70%, ¿verdad? Es decir, los márgenes fiscales están bien estrechos. Aparte de ello, la institucionalidad que podemos ver en Proesa o en el Ministerio de Economía quedó sumamente dañada, ¿verdad? Porque en varias instituciones del Estado, en algunas no privilegiaron el tema de las competencias de los recursos humanos, sino que más aquello vinculación hacia el partido, y entonces el capital humano quedó débil. Y entonces ahora hay que replantear estas instituciones y volverlas a enfocar hacia el tema de aumentar la productividad y ponerlas más a tono en relación con los desafíos que enfrenta el sector productivo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un marco un poco diferente de lo que tenemos hacia el 2003 y podría decir que buena parte de la agenda que se planteaba en el 2003 está todavía pendiente, ¿verdad? O sea que podemos decir que los últimos 3 periodos presidenciales, digamos, o sea, el de Tony Saca, Mauricio Funes y Sánchez Serén, como que no hicieron mucho, digamos, en el sentido de descubrir nuevos motores de crecimiento, de generar nuevas oportunidades, de que la economía creciera más, que generara más empleo, más recursos. Y entonces, bajo esas condiciones, entra ahora un nuevo presidente, un nuevo gobierno, y tampoco vemos a este día un plan de gobierno, ¿verdad? O sea, no vemos a este día, por lo menos, algo bien estructurado que nos diga hacia allá va este gobierno. Este es el equipo de gente capaz con el que lo está haciendo, ¿verdad? Y en las redes sociales se ha hablado mucho en estos días de que es un reconocimiento de que no tienen gente preparada al interior del gobierno, ¿verdad? Y que entonces contratan a Hausmann para tratar de hacer algo. Ahora, conversábamos hace un rato que fuera de cámaras, que sí hay ciertas cosas que tú conoces que el gobierno está haciendo. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es lo que conoces y cómo eso se integra, digamos, se podría integrar con esta iniciativa y cómo esto podría dar paso a que haya una visión de largo plazo y una estrategia, pues, para alcanzarlo? Sí. No, es sumamente, creo que importante esa pregunta y esa reflexión, atendiendo. Bueno, un problema que tenemos es que nuestra capacidad institucional para promover el desarrollo productivo está súper débil, ¿verdad? O sea, se debilitó de una manera sustantiva, ¿verdad? Y eso crea un problema en que hay que fortalecer esas instituciones, dotarlas de capital humano experto, ¿verdad? Y y aparte de dotar el capital humano es el enfoque estratégico hacia dónde debe ir el país, ¿verdad? La visión estratégica. Entonces, tenemos esos dos elementos de arrastre, ¿verdad? Inerciales. Entonces, el otro elemento es que fue muy particular esta transición de gobierno en el sentido de que cuando ganó en febrero del año pasado no hubo una transición con el gobierno saliente y el equipo entra en junio, ¿verdad? Todo a trabajar, a ver cómo estaban las instituciones y hacer agenda. También se desmonta lo que era antes Secretaría Técnica de la Presidencia, ¿verdad? Y se crea un nuevo equipo de gestión, ¿verdad? Nuevo, y eso tiene sus consecuencias en términos de que el Estado, es decir, independientemente de quién gobierne el país, como sociedad debemos de tener un staff del Estado que es el encargado de ver el planeamiento de largo plazo, ¿verdad? Y creo que ahí nos muestra una debilidad y que deberíamos de, como sociedad, establecer una estructura de staff del país que se encargue de ver el desarrollo de mediano plazo en términos productivos. Dicho esto, vámonos ahora a lo que ha hecho la administración actual. Bueno, la administración actual creó la Secretaría de Comercio e Inversión y la Secretaría en el último trimestre del año comenzó a trabajar una estrategia de comercio e inversión. Esta estrategia de comercio e inversión es con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual un elemento muy importante que creo que tiene esas acciones está en hacer consultas al sector privado, ¿verdad? Entonces esa estrategia ha pasado por el hecho de hacer consultas con diferentes actores de la vida productiva del país y hay un elemento ahí muy importante que creo que es positivo en términos de volver a poner el diálogo público-privado otra vez sobre la mesa, ¿verdad? Es decir,
Y eso se había roto antes, ¿verdad? Entonces, y eso es muy bueno porque eso permite volver a conectar el ambiente de confianza. Entonces, ese inició en el último trimestre, se espera que en febrero de este año haya ya la presentación de esa estrategia de comercio e inversión, y esta estrategia de comercio e inversión hasta el momento va a ser como la sombrilla de los diferentes subplanes que se van a implementar, ¿verdad? ¿Cuáles son los subplanes que están debajo de esa sombrilla de la estrategia de comercio e inversión? Bueno, está la agenda de facilitación del comercio, ¿verdad? Con las 7 gremiales del país, que son CIFACIL, que tienen una agenda y se está implementando. Está la reforma de aduanas, también una ley nueva en aduanas para reducir la discrecionalidad que hay en las aduanas y facilitar la exportación, que ha sido un calvario en los últimos años sobre el problema de poder exportar bienes en el país. Y la importación. Y la importación, ¿verdad? Sí, y también la importación. Por decir un tema, de 2008 al 2018 el país retrocedió 35 puestos a nivel mundial del índice de logística, ¿verdad? O sea, hemos retrocedido increíblemente, pero por esa mala gestión de políticas públicas en temas de facilitación. La otra es una visión de aprovechar los tratados de libre comercio. Entonces se está creando una agenda para aprovechar tratados con Estados Unidos, México, Chile y los diferentes tratados que tiene el país para poder tener una mayor capacidad de poder exportar y aprovechar todos esos convenios que han estado. Y un tercer elemento en el cual está apoyando la Unión Europea es en el diseño de una estrategia de desarrollo empresarial. Y esta estrategia de desarrollo empresarial también es con consultas con el sector privado y tiene un enfoque de volver otra vez al Ministerio de Economía hacia el tema de volver, ¿cómo se llama?, un ministerio más enfocado al apoyo al desarrollo empresarial. Ahora, este tiene un fondo de 54 millones y el ministerio ha planteado de que debe de haber un organismo que sea público-privado que lo gestione, debe de haber monitoreo y evaluación y debe estar estructurado un plan de metas concretas, ¿verdad? Ahora, estos 3 elementos tienen el desafío que en este primer trimestre van a estar esos productos y falta articular. Ese es un gran reto de la coordinación de esas políticas públicas en estos ejes. Y ahora tenemos la llegada de Hausmann con un planteamiento de crear una visión más de mediano plazo para integrarse al resto del mundo, ¿verdad? Estos planes parten del hecho de lo que ya tenemos como país y cómo crecer, ¿verdad? Los que mencionaba anteriormente. Pero la visión de Hausmann es, ok, cómo se mueve el mundo y cuáles son los ejes estratégicos que El Salvador puede aprovechar para, para encadenarse globalmente. Entonces quizás ahí la oportunidad de Hausmann, esa es una interpretación desde afuera, ¿verdad? Creo que él podría contribuir a una mejor articulación de todo el eje de crecimiento y darle el aporte de que esa estrategia debe estar conectada a cómo está cambiando el mundo y cómo El Salvador puede encajar de mejor manera en esos cambios y oportunidades globales. Y ahí creo que Hausmann puede ser un actor muy importante que nos ayude a elevar el nivel del debate en la sociedad salvadoreña de cómo nosotros podemos aprovechar las oportunidades globales y a fortalecer el diálogo público-privado para que exista una claridad entre los actores empresariales y el sector público de cuáles son las apuestas, dónde van a estar los recursos, que exista buena transparencia en la utilización de esos recursos y que haya un monitoreo y evaluación para que el país pueda otra vez volverse a encarrilar hacia aprovechar las oportunidades globales, como lo hacen tal vez en Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica y Panamá, que tienen una buena institucionalidad para el desarrollo productivo, ¿verdad? O sea que en lo que se especializa Hausmann es en poder definir, digamos, una estrategia de mediano o de largo plazo para el país, ¿verdad? Y cómo puede articularse todo eso dentro del gobierno, ¿verdad? Y uno de los elementos es quién es el articulador, ¿verdad? Si es una secretaría técnica, si es una secretaría ahora de comercio, o si es un ministerio de planificación, o es otro ente, ¿verdad? Como el de Singapur o el de otros países, ¿verdad? Que al final tiene que articular todo eso, porque si no son pedazos, ¿verdad? Sí. Que están así, que se están haciendo cosas, uno dice que no,
pero tiene que haber una visión holística, ¿verdad? Y alguien que pueda decirle a uno, sí, mira, esto aquí, esto allá, pero que coordine todo para lograr el mismo objetivo. Ahora, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo planteaba Haussmann también anteriormente en el 2003 para El Salvador? Sí, Haussmann, justo con lo que tú mencionas, hay un problema en la economía, es decir, que un problema muy fundamental y donde la política pública tiene un gran rol es en la coordinación, ¿verdad? Cómo lograr esa coordinación es un elemento fundamental y Haussmann planteaba de que debería de hacer toda esta estrategia de autodescubrimiento, debería ser coordinada por una agencia de desarrollo productivo que ponga las diferentes instancias a trabajar de manera coordinada, ¿verdad? Es como que uno pudiera ver, escuchar cómo se llama la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Uno ve la sinfónica y ve que todos los músicos van convergiendo al ritmo, ¿verdad? Y hay un director de orquesta que ayuda a que suene agradable al oído. Entonces, uno de los problemas es que no está ese coordinador y creo que Haussmann puede jugar ese rol de hacer que la orquesta suene armónicamente para prepararnos a la inserción global. Ahora, el vehículo que él está planteando es una agencia de desarrollo de estándar mundial en donde esté un buen staff de alto nivel del sector público y un buen staff del sector privado, definiendo las prioridades, definiendo cómo se llaman las apuestas con recursos, transparentando cómo se usan esos recursos y mostrando a la sociedad que el apostar de esa manera ordenada, transparente, a nuevos motores productivos, los salvadoreños vamos a tener más empleo, un empleo mejor remunerado y con actividades que crecen de una mayor velocidad. Y eso permitiría, por ejemplo, articular tres grandes actores en este proceso, ¿verdad? Que es el proceso de la innovación y el descubrir nuevos actores. Primero es articular al gobierno, articular a las universidades, que es un gran actor para poder competir en este proceso que llevamos de la cuarta revolución industrial, es decir, está pasando todo un cambio tecnológico en este momento y ese cambio tecnológico lo podemos aprovechar, pero si las universidades están, ¿cómo se llama?, de la mano con el sector productivo, ¿verdad? Y apoyar al sector productivo para que pueda aumentar su productividad a través de que sea más eficiente o desarrollar nuevas cadenas de valor. Ahora, ese proceso que suena muy fácil, requiere una gran coordinación. Por ejemplo, voy a citar un elemento que era descoordinado anteriormente, es que se apoyaba a las MIPYMES, ¿verdad? Y había un programa de apoyo intenso a las MIPYMES y las MIPYMES que exportaran, ¿verdad? Porque ese es el mercado más grande, pero las aduanas le trababan todo, ¿verdad? O sea, una MIPYME que le paran por varios días tanto su materia prima viniendo del exterior o su producto para exportar, simplemente la quiebran porque financieramente no puede sostener el producto que esté varado en las aduanas, ¿verdad? Entonces esa es una política incoherente, ¿verdad? O sea, tiene una buena intención de apoyar MIPYMES, pero es incoherente porque en las aduanas le traban todo, ¿verdad? Entonces ahora venimos a un proceso que creo que nos pone ahora a discutir el desarrollo de mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces aquí la traída de Haussmann más estas acciones creo que nos mueve a la sociedad salvadoreña a pensar cómo podemos construir ese desarrollo hacia mediano plazo. Creemos que hay una oportunidad para volver otra vez a instalar este tipo de agencias que son eficientes y eficaces para mejorar el desarrollo productivo. Aquí puedo citar en el caso de Centroamérica, es bien ilustrativo el caso de CINDE, ¿verdad? Que es la Agencia de Atracción de Inversiones en Costa Rica, y CINDE es un gran ejemplo de coordinación pública-privada, ha permitido la transformación prácticamente de las exportaciones de Costa Rica, pero es una agencia que puede dar muchas lecciones, ¿verdad? En cambio nosotros, en el caso de Proesa, está bien, ¿cómo se llama?, diezmada, quedó bien diezmada técnicamente, diezmada con recursos, y pocos resultados, ¿verdad? Es decir, si uno se preguntara cuáles son las inversiones extranjeras directas de los últimos 10 años, uno se queda en neutro, ¿verdad? Ahora, si uno le pregunta cuáles son los corruptos más grandes en los últimos 10 años, rápidamente lo contesta. Entonces, desafortunadamente, la política pública ha estado desenfocada del verdadero factor que permite la generación de más oportunidades de empleo e ingreso a las familias. Tratando así como de resumir, digamos, se propone
Y bueno, antes ya había un Ministerio de Planificación en la administración del presidente Cristiani, ¿verdad? Después se elimina en la administración del presidente Calderón Sol. Después se crea la Secretaría Técnica en la administración de Francisco Flores, que se mantiene hasta que llega este gobierno que la elimina, ¿verdad? Y ahí vienen diferentes planteamientos en los diferentes momentos, digamos, pero si tomamos la línea de Hausmann, que plantea ese autodescubrimiento, ¿verdad? Y después yo creo que el otro documento que es muy importante es el que se dio bajo el gobierno de Mauricio Funes y que se siguió de alguna manera en el gobierno de Sánchez Serén, que fue este que plantea los sectores, ¿verdad? Que pueden ser como esos motores, ¿verdad? Para el desarrollo. Y ahora que se retoma esto otro, ¿verdad? ¿Cómo integrarías tú? Porque el problema de El Salvador muchas veces es que se hacen tantos estudios, ¿verdad? Sí. Y está sobrediagnosticado El Salvador, pero no aplicamos, ¿verdad? No lo ejecutamos, ¿verdad? ¿Cómo hilarías tú eso a llevarlo al día de hoy para poder aprovechar de mejor manera esta oportunidad con un experto como es Hausmann y un equipo, imagino, que él va a traer, pues? Sí, bueno, hay experiencias muy ilustrativas a nivel mundial, como el caso del boom que ha tenido Nueva Zelanda, ¿verdad? Que es un boom que lo identifican a que Nueva Zelanda creó una agencia de desarrollo, ¿verdad? Una agencia de coordinación de políticas públicas para el desarrollo, igual que Australia en su momento, ¿verdad? Que también creó una agencia para el desarrollo. Y esas experiencias de agencias del desarrollo lo que hacen es articular los actores públicos, privados y académicos para apostarle a ciertas ejes donde el país tiene potencial. Por ejemplo, nosotros tenemos, voy a citar tal vez unos 3 ejemplos para ilustrar lo que podríamos tener como desafíos de esa agencia en cosas que el país ya hace y tiene ¿cómo se llama? El potencial de desatar. Uno es el aeropuerto internacional. Y nosotros tenemos vuelos directos a casi todas las ciudades principales de mayor consumo de Estados Unidos y de Canadá. Todos los días, y hay varios vuelos a diferentes ciudades, y nos dice una vez con añoranza un empresario de Costa Rica: si en Costa Rica existiera esa cantidad de vuelos, ¿qué tanta comida les podríamos enviar fresca, que tiene más valor que enviarlo, ¿cómo se llama? Fresca, congelada, bien embalada, a Estados Unidos? Ellos decían, se le miraba la admiración porque el país tenía eso y no lo aprovechaba, ¿verdad? Ahora nosotros podemos desarrollar una agricultura que haga productos frescos, higiénicos, y que aprovechemos los vuelos que ya tenemos, ¿verdad? El otro es Aeroman, ¿verdad? Tal vez solo ahí te interrumpo un segundito, y es que Roberto Crit, que es el nuevo presidente de Avianca, ¿verdad? Ha dicho que quieren ampliar el hub del Salvador, o sea, el aeropuerto del Salvador, darle un mayor impulso que lo había perdido en los últimos años, ¿verdad? O sea, que eso engrana ahí con lo que estás diciendo antes y ahora también con lo de la reparación de aviones y todo. Sí, Aeroman. Tenemos un potencial para convertirlo en, ¿cómo se llama?, en una cadena de valor de ensamblaje que puede crecer como lo ha hecho Querétaro, ¿verdad? Es decir, Querétaro empezó casi al mismo tiempo que Aeroman con una visión estratégica, pero Querétaro ahora exporta casi $5.000 millones en servicios y mantenimiento de aviones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una oportunidad importante. También, por ejemplo, estaban las APPs. Las APP nunca se aprobaron en la administración anterior. Este gobierno ha lanzado los socios público-privados. Los socios públicos-privados, y está la terminal de carga. Con el anuncio de esa terminal de carga, donde hay 17 empresas interesadas en tomar el proyecto, también ya vinieron otras empresas de logística que están interesadas en instalarse en el país, ¿verdad? Solo aprovechando el aeropuerto. Entonces el aeropuerto es la joya de valor en el país para aprovechar exportaciones de mayor valor, ¿verdad? Entonces, pongo el aeropuerto como un ancla que esta agencia de desarrollo, al ver los potenciales del país pragmáticos, está el aeropuerto internacional con un potencial de exportación logística muy importante. Somos hub en la región de pasajeros, ¿por qué no nos volvemos hub de carga en la región y nos volvemos un operador a nivel global logístico, que siempre en nuestra historia nos lleva por naturaleza hacia ese hub? Otro sector que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y que no se ha aprovechado totalmente es todo el tema de call center y servicios a distancia. Call center tiene como 10 años,
más o menos. Pero en 10 años ahora está en el top 10 de los principales servicios exportados y bienes. Si yo ordeno todos los bienes y servicios exportados, me aparece, ¿cómo se llama?, en los primeros 10 lugares el valor que exportamos en este tipo de servicios. Y en 10 años lo hemos logrado con poco apoyo. Nunca se dio la apuesta de convertir los bachilleratos bilingües, ¿verdad? Y sigue siendo una oportunidad para poder, ¿cómo se llama?, insertarnos globalmente. Hay empresas interesadas como Amazon, ¿verdad?, que van a capacitar jóvenes para que hagan diseño de software, pero ya pensando en que estos jóvenes salvadoreños pueden insertarse en las cadenas de servicios globales. Y ahí tenemos una gran oportunidad que, como dicen, hay que aceitar la rueda. Lo que ya funciona hay que hacerlo más rápido. Y si ya vimos que sin poca ayuda han crecido los servicios a distancia y nosotros tenemos que la mayor tasa de desempleo son los jóvenes, entonces ahí tenemos que apostar para poder crear oportunidades y que los jóvenes puedan emplearse y ganar un ingreso mucho más alto en esas actividades de mayor valor. Otra cadena que nosotros tenemos muy desarrollada es la cadena de textiles y confección. El 50% de nuestras exportaciones son textiles, hay más de 3.000 millones de dólares en exportación, tenemos cadenas de valor bien instaladas. ¿Y por qué no pasamos al tema del diseño, verdad? El diseño de ropa o, por ejemplo, hacer tenis o hacer sacos o hacer productos de mayor valor agregado, aprovechando lo que ya tenemos, ¿verdad? Aumentando el valor, o hacer fibras sintéticas de polímeros no contaminantes. Entonces, ahí hay todo un buen desarrollo y esa es la labor de la Agencia de Desarrollo. Ver lo que tenemos, ver lo que el mundo demanda, cómo nosotros podemos cerrar la brecha para potenciar y haciendo un plan, transparentando dónde se van a poner los recursos, tratando de que si tenemos un plan de esa naturaleza, pues que el Ministerio de Educación y las universidades estén acompañando a esos sectores de mayor valor agregado, como puede ser diseño, y también, ¿cómo se llama?, evitando de que aduana se vuelva un freno para las exportaciones, ¿verdad? Nuestra economía pequeña puede crecer más rápido si exportamos, ¿verdad? No digamos China, que es muchas veces más grande que nosotros. Su proceso de crecimiento y desarrollo ha sido a través de insertarse al mundo y exportar, ¿verdad? Ahora no digamos nosotros que somos mucho más pequeños y que aprovechemos esa oportunidad. Entonces ahí viene esta agencia de desarrollo que puede ser muy oportuna para en verdad ponerle más profundidad, unas anclas profundas, para que la discusión sobre el desarrollo del país la tengamos siempre presente y no nos pase lo que nos sucedió hace 10 años, que creímos que el crecimiento no era importante, que el crecimiento no necesita buenas políticas públicas, y lo que obtuvimos fue de que en estos 10 años entraron 500.000 de personas al mercado laboral y tenemos 375.000 jóvenes que no encontraron empleo, ¿verdad?, porque el crecimiento fue tan bajo. Entonces, esa gran lección la debemos de convertir ahora en una oportunidad para volver a fortalecer nuestra institucionalidad, hacer las buenas apuestas, traer buen capital humano que nos ayude a formular buenas políticas públicas y generar una nueva ola de inserción de nuestro país a las oportunidades globales, ¿verdad? O sea, que tú decís que el aeropuerto, la exportación, la nueva terminal y todo el hub aeronáutico, digamos, es un área que puede crecer bastante, ¿verdad? Sí. Después decís que textiles es otra área que puede crecer porque ya tiene una infraestructura. Y hablaste también de los call centers y los servicios a distancia y todo, que se necesita preparar a más personas, pero también tiene un potencial. Se hablaba también de plásticos, ¿verdad? En ese estudio específicamente. Se hablaba también de otros sectores como el de bebidas y alimentos, ¿verdad? Todo el tema nostálgico, ¿verdad? Esa otra parte, y otros sectores. ¿A dónde ves tú la innovación, digamos? Porque también se ha hablado de la cuarta revolución industrial. FUSADES ha participado también viendo en Estonia lo que Estonia ha hecho. Trajeron al expresidente de Estonia también el año antepasado, creo que fue. Entonces, ¿cómo engrana esto con la cuarta revolución industrial? Ya por lo menos ya se licitó el 4G para El Salvador, no estamos en el 5G, pero por lo menos vamos a tener más velocidad. Entonces, ¿cómo lo ves ahí, verdad? Tu pregunta es sumamente importante porque nosotros a nivel de América Latina como país
nosotros tenemos una industria bien diversificada. O sea, El Salvador en Centroamérica tiene, si uno agarra la industria en todos los países de Centroamérica y observa quién tiene más actividades productivas en diferentes actividades industriales, es El Salvador. Tenemos alimentos, bebidas, industria química, farmacéutica, ¿cómo se llama? Industria textil, tenemos industria de hierro, tenemos un poco de electrónica, ¿verdad? Con ABX. Plásticos, ¿verdad? Entonces, esa industria está ahorita por decirlo así, todo el aparato productivo está en una transición, ¿verdad? Porque a nivel mundial está sucediendo un cambio tecnológico que todo se está automatizando. Y nosotros quizás en los últimos 15, 20 años competíamos con base a que eran industrias de bajo valor, con bajo salario, y competíamos con bajos salarios en Asia. Pero ahora vamos a competir con robots y ahí la tenemos perdida. O sea, ahí no es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo rescatar nuestra industria, toda nuestra planta industrial, frente a un desafío tecnológico que nos lleva a incorporar tecnología? Y ese proceso va a pasar siempre y cuando nuestras universidades generen el capital humano para que las industrias logren esa transformación y aprovechar el cambio tecnológico de la cuarta revolución. Hay industrias en el país que lo han hecho. Hay industrias, por ejemplo, en la parte de fibrocemento, en donde han automatizado y han conectado de manera inteligente la fábrica. Y ahora, si ustedes revisan los datos del Banco Central en fibrocemento, va a ver que está en los primeros 50 productos exportados del país. Cuando hace 5 años atrás u 8 años atrás, ese producto no aparecía, fibrocemento, y se estaban cerrando las plantas porque no pueden competir con otras plantas de fibrocemento a nivel mundial que operan robotizadas y automatizadas. Entonces, pero el cambio tecnológico llega por los precios de mercado y esa competencia no va a poder, o sea, nuestro aparato productivo no va a poder competir haciendo más eficiente porque va a competir con robots. Es un cambio tecnológico. Ahí te quiero, ya nos quedan 2 minutos, pero introducir un elemento adicional, y es, tú hablas de los robots, pero todavía tenemos un bono poblacional en El Salvador que llegará hasta el 2030 más o menos. Sí. Entonces tenemos que encontrar industrias que sean intensivas en mano de obra, digamos, por un tiempo, y ya ir sustituyendo también con robots, porque tenemos que ser más competitivos, y eventualmente, a partir del 2030, también el nivel de jóvenes que van a entrar a la fuerza productiva va a ser mucho más bajo, y por lo tanto los robots van a tener un mayor sentido. Ahora, en ese caso uno es tener un plan para apoyar la cuarta revolución industrial en El Salvador. Eso creo que es un tema que esta agencia debe de concentrarse para que no perdamos nuestra diversificación industrial frente a ese cambio. Entonces hay que asignar recursos. Hay que asignar recursos para que se hagan evaluaciones dentro de las industrias y hacer los cambios de maquinaria, equipo y software para que estas industrias puedan ser competitivas globalmente. Y eso requiere bastantes millones de dólares. Lo segundo es, también el mundo está caminando por el lado de los servicios, ¿verdad? ¿Cómo logramos que nuestras universidades generen técnicos certificados o los institutos de capacitación técnicos certificados que puedan hacer software que están demandando a nivel internacional? Muchas jóvenes y empresas en el país están aprovechando esa oportunidad. Quizás una de ellas puede ser Aplaudo Estudios, que es una empresa muy reconocida, en donde está ampliando su número de jóvenes salvadoreños que están trabajando brindando servicios. Y esas son como las señales del mercado, ¿verdad? Que ahí van. Ahora, el problema es que no tenemos conectado nuestro sistema educativo muy bien hacia nuestro sistema productivo y hacia las nuevas oportunidades globales. Y es ahí donde puede ser, como se llama, una oportunidad esta agencia. El otro elemento es el tema de retomar el bilingüismo, ¿verdad? Es decir, que facilita mucho en términos de esas oportunidades de exportación de valor en el tema de software, pero también el tema de turismo, ¿verdad? Es decir, ahora está todo el tema de Surf City, ¿verdad? Que se va a convertir en un eje de desarrollo. Ahí hay también fuertes inversiones que ha anunciado Estados Unidos recientemente para apoyar el tema de turismo. También el caso de China, el convenio que se firmó está para crear plantas de tratamiento de agua en todo Surf City, ¿verdad? Remozar también el puerto de la Libertad.
Entonces son centenas de millones que entran a la parte de servicios que va a generar más empleo. Ahora va a generar más empleo, pero se va a requerir personal bilingüe que pueda atenderlos y eso puede ser un cuello de botella. Entonces la coordinación es un área muy importante de esta agencia y quizás un mensaje último antes de cerrar es que qué bueno que el país está entrando a discutir estos elementos de mediano y desarrollo plazo de cómo podemos crear las mejores condiciones. Ojalá que esto se mantenga y lo que hagamos con una mano no lo botemos con la otra mano por problemas de debilidad en institucionalidad y esto requiere ir de la mano para poder, tener mejores oportunidades para los jóvenes. Que no nos vaya a pasar en una década más que otro 500.000 de jóvenes entraron y la mayoría se quedó sin oportunidades. Bueno, muchas gracias, Pedro. Nos deja bastantes elementos ahí para que pensemos. Bueno, nos dejas, Pedro, con una serie de elementos ahí que nos debe hacer pensar y meditar de que esto no sea simplemente un nuevo documento nada más, sino que hay que hacer una estructuración del Estado para que esto pueda acompañar el esfuerzo y que ya pongamos en práctica todo esto y que no vayamos a perder este tiempo para que logremos de verdad generar el empleo, el crecimiento económico, los impuestos que el país requiere. Es una ventana de oportunidad que tenemos y debemos de aprovecharla. Vamos a una pausa y en un momento estamos de nuevo con Pulso 503 y con la segunda parte que va a ser de otra parte diferente y relacionado más a corrupción y al tema de los juicios que está habiendo ahora sobre la negociación con pandillas. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo.